Bueno, mi nombre es Carla Aguilar y voy a hablar sobre los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los que están unidos a todos los seres humanos sin distinción, sin alguna nacionalidad, lugar, residencia, sexo, origen nacional o étnico, ni color, ni religión, ni lengua, ni cualquier otra condición. ¿Qué son los derechos humanos? Son inherentes a todos los seres humanos, es decir, sin importar de dónde sea, todos tenemos derecho a los derechos propios y derechos hacia las personas. Los derechos humanos en generaciones no significa que tengan alguna mayor o menor importancia sobre otros o que pueden ellos encontrar en una dignidad sobre la humanidad y el principio y el fin de alcanzar todos los derechos agrupales y derechos tanto individuales como políticos. La agrupación de derechos civiles y políticos en la primera generación. En la segunda generación son éticos. Generación de los derechos son económicos, sociales y culturales. Eso se agrupan lo que es el dinero, la sociedad y las culturas de cada uno de los portadores de los derechos. En la tercera generación habla sobre los agrupamientos que corresponden, que son grupos o personas colectivas, o individual o grupal, que estas comparten interés común, información importante. Aquí hablan 3 generaciones. Actualmente es mayor aceptado las clasificaciones de los derechos humanos. Únicamente son civiles, económicos, sociales y ambientales sobre el ambiente. Es importante que esto quede en conjunto con los derechos humanos. El derecho a la vida. ¿Qué quiere decir esto? Toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada y tolerante. Este derecho debe ser contextualizado con 2 sentidos. El primer inciso es con una obligación para el Estado de respetar la vida dentro del ejercicio de sus funciones, a su vida privada. El inciso B, como una limitación al actuar de los particulares para que ninguna persona prive de la otra persona. Que yo tenga mi vida y que no prive a la otra, porque estos no son derechos. Aquí habla sobre las características. Aquí habla las invisibles e independientes sobre los derechos. Están relacionados entre sí tal forma de ejercer planteamiento determinado el derecho. Será necesaria intervención de unos a otros. Por ejemplo, para ejercer el derecho a la educación es necesario el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. Todos tenemos derecho a eso. En el mismo sentido de violación de unos a ellos que afecta es la directa o indirecta el ejercicio de unos a otros. ¿Qué quiere decir? Los puntos son: no pueden ser suspendidos o retirados. 2. Imponen obligaciones particularmente a los estados y a los agentes de los estados de los otros estados. Han sido reconocidos a la comunidad internacional. El otro es, están protegidos por la Constitución y leyes. Y la última, protegen las personas y a los grupos. Principales características de los derechos humanos. Aquí entran las 3 generaciones, que son: los derechos han sido clasificados en diversas maneras de acuerdo con la naturaleza,
el origen, el contenido y por materia que se refiere. La denominada se genera 3 generaciones en carácter histórico y considerar cronológico en su aparentación y reconocimiento por parte del orden jurídico de cada país. La primera generación se refiere a los derechos civiles y políticos. ¿Qué quiere decir aquí? Que estos fueron los primeros que se formaron, que se formuló y se creó en la Asamblea del Pueblo Nacional durante la Revolución Francesa. Este grupo lo constituye los reclamos como los motivos principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo, finales del siglo XVIII. Como resultado de esas luchas, exigieron y fueron consagradas como auténticos derechos definidos internacionales, entre cuales figuran. Bueno, los puntos son: toda persona tiene derecho a libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica, no importa que sea rica o pobre. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Que sea libre, que nadie la prive de su libertad, y su seguridad jurídica es seguridad del Estado. Que ninguna persona tenga riesgos de querer salir a la calle y eso no puede ella asegurar su estándar de que tenga riesgo, sino asegurarse de la seguridad jurídica de donde vive. Los hombres y las mujeres poseen iguales los derechos, sí. ¿Por qué? Tanto hombre como mujer tienen los mismos derechos del trato, mismos derechos de lo que es un trabajo, mismos derechos que tienen que recibir del mismo salario, del mismo pago, tanto en las empresas como micro a macros, que son grandes, y micros, que son pequeños. Nadie estará sometido a la esclavitud o servidumbre, que aquí todos somos libres. Nadie te va a privar que seas su esclava solo porque sí. No. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podría ocasionar daño físico, psicológico o moral. Eso tampoco está en las leyes. Todo eso no tiene que ser en los derechos humanos, eso está prohibido. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada o familiar, domicilio responsable, ni sufrir ataques en su honra o reputación que no le lleguen a buscar problemas, tanto en su vida íntima como vida de familia y vida privada. Toda persona tiene derecho a elegir circularmente, libremente, y elegir su residencia en donde le plazca y donde quiera vivir esa persona. Ahí es. Si es al lado de un panteón, al lado de un panteón. Si es al lado de un potrero, al lado de un potrero. Si es al lado de un rancho, al lado de un rancho. Ellos tienen sus mismos derechos. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad, sí, de donde sea. Si eres del extranjero, eres de otro lado, todos tienen sus mismos derechos. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país, sí, tanto como el programa de migratorio aquí en Tapachula y en México, igual como en otros estados, el extranjero que
Si llega un migrante, deben de respetar de dónde viene, no meterse con la persona y darle seguridad y asilo, comida, todo lo que tenga en esa persona, en lo que conlleva sus derechos. Toda persona tiene derecho a casarse y a decir el número de hijos que desee. Si yo me caso con una mujer, son mis derechos. Si el hombre se casa con un hombre, tiene sus derechos. Puedo tener los hijos que yo quiera, no importa si son 10, 20, 30. Son mis derechos y los tienen que respetar. Todo individuo tiene derecho a la libertad del pensamiento y de religión. Mi pensamiento es libre y la religión cualquiera. Cualquiera puede ser de cualquier religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresar ideas. En la escuela yo tengo derecho de opinar, de decir y expresarme mis tareas, mis investigaciones. Todo está libre y de expresión y libre de todo sobre mis derechos. Toda persona tiene libertad de reunión y asociación pacífica, que puedo ir a donde quiera, que no voy a tener miedo de salir a la calle. Asociación pacífica sobre la sociedad, que nadie va a tener la sociedad conjunta y que no pueda tener yo derechos sobre ella, sí tengo derechos sobre ella. Esto habla la primera generación. La segunda generación habla los constituyentes de los derechos económicos. Estos son sobre el dinero, sobre las empresas, sobre la asociación y las culturas, que son económicos, sociales y culturales, debido a las cuales el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, el Estado social y derecho. De ahí surge la Constitución social, que se enfrenta y surge el constitucionalismo social, que se enfrenta y exija los derechos sociales y económicos escritos en las normas constitucionales sean realmente accesibles y frustrables, se demandan en estado de bienestar y complementan acciones, programas y estrategias en fin de lograr y gozar efectiva y los puntos son: toda persona tiene derecho a seguridad social, satisfacción, derechos económicos, sociales y culturales. Sí, toda persona tiene derecho a un trabajo, no importa que sea mujer, que sea hombre. Los dos tienen los mismos derechos, tanto el trabajo de equitativas y satisfactorias, que los dos tienen que tener los mismos reglamentos a base de los derechos. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de su interés. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que tengan la misma asociación sobre su trabajo, sobre su empresa. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Sí. Toda persona tiene derecho a un nivel de acuerdo a la seguridad de ella, como es la familia, la salud, la alimentación, la vivienda, la vestimenta, la ausencia médica y los servicios sociales necesarios. Sí. Durante la maternidad y la infancia, todas las personas tienen derecho a los cuidados asistenciales especiales. Sí. Por ejemplo, si mi hijo nace con una enfermedad especial, tengo derecho de ir a un hospital y que me den mis atenciones requeridas para mi hijo, que es medicamento, sus terapias y su atención por parte de ellos. Toda persona tiene derecho a la educación de diversas modalidades. Sí,
desde pequeño, de kinder, preescolar, primaria, secundaria y prepa, hasta una carrera finalizada. Toda persona, dice, la educación y la secundaria es obligatoria y gratuita. Esto es para los de bajos recursos o en zonas urbanas que están en ranchos, en ejidos o en pueblitos muy de bajos recursos. Todo esto conlleva los derechos humanos. Esto es lo que cuenta y esto es lo que se da en referencia a tanto si eres rico o eres pobre. Esa habla la primera generación, la segunda generación, perdón. La tercera generación habla. Es un grupo que fue prometido a partir de la década de los 70 para incentivar el proceso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional, que entre esto destacan las relacionadas son la autodeterminación, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, la paz, la consistencia pacífica, el entendimiento y confianza, la cooperación internacional y regional. Esto habla sobre las comunidades internacionales, que son grupos de todos los derechos de nosotros, que conllevan a la justicia internacional, al uso de avances de ciencias y tecnologías, que tenemos derecho a eso, las soluciones de problemas de alimentos, de los demográficos y educativos ecológicos, el medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad y el desarrollo que permite una vida digna. Esta habla la tercera y última generación de las características de los derechos humanos. Bueno, el otro antecedentes de los derechos humanos. Los antecedentes de los derechos humanos son dignidad del humano, que nace con el nombre desde muy pequeños, con la generalidad y la actitud que enfrenta hacia la vida de la primera etapa de la historia del ser humano, que es esto, se dio en el siglo XVII, que formulan los principios de convivencia, de justicia y de la idea de la dignidad humana. Sin embargo, los derechos humanos es relativamente joven, y la Declaración Universal, que es todo, se eligió el consenso del humanitario, tales que hayan sido como son inherentes del hombre mismo. Por ejemplo, las declaraciones convencionales, con su conclusión en la institución de los derechos nacionales. En la época independiente de México se elaboró los documentos que declaraban y reconocían los derechos fundamentales en los que se encuentran, que es los antecedentes históricos, que son los antecedentes donde se registró y generó los derechos humanos. ¿Qué son las obligaciones que tienen los estados en la relación con los derechos humanos? ¿Qué obligaciones tienen los estados en la relación con los derechos humanos? Bueno, ¿qué obligaciones? Las obligaciones son internacionales que tienen con estado en materia de los derechos humanos, que consisten en respetar, proteger, garantizar y promover. Respetar, que implica inferir o realizar del mismo en el Estado en cualquiera de sus niveles, de si es federal, estatal o municipal. Independizar de sus funciones ejecutivo, legislativo o judicial, debido
a obtenerse de inferir con el gozo de los derechos humanos. Proteger las gentes estatales en el marco de respectivas funciones deben adaptar medidas como crear marcos jurídicos adecuados a las maquinarias institucionales necesarias para prevenir las violaciones de los derechos humanos, específicamente por parte de la atención entre público, que está de las obligaciones, de la necesidad de crear todos los mecanismos o garantías necesarias. Garantizar son tomar decisiones que permiten que las personas tengan acceso a los derechos humanos y garantizar su disfrute cada vez en una persona o un grupo que pueda. La voluntad que pone en práctica, que depende de la realización del derecho. Y promover se refiere a la adaptación de medidas a largo plazo. Realizar los derechos, que se trata una obligación de caracterizar y relevar un progresivo o cambios de conciencia de la política o pública, recepción entre funcionamiento y capacidad de afrontar un determinado problema. Las características de los derechos humanos los derechos humanos son universales, que se aplican en todas las personas sin distinción alguna, que es raza, color, sexo, origen étnico o social, cultural, regional o idioma. También se da la edad y la orientación sexual. La discapacidad o cualquier otra característica distintiva son los derechos de las personas y características que son aceptados por todos los estados. Los derechos humanos son inalienables porque nadie puede cancelarse o destruírselas al mismo tiempo. Nadie puede renunciar a ello, puede que son inherentes a las personas. Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, que quiere decir que todos los derechos humanos están relacionados en la forma tal entre sí para ejercer prioramente el derecho está en la intervención u otros. Por ejemplo, para ejercer la educación es necesario acceder también en el derecho a la salud y en el derecho a la alimentación. Bueno, estas son las características de los derechos humanos, que son universales, incondicionales, inalienables y irrenunciables. El ombudsman debe hablar públicamente porque en esa base se fortalece la moral, la autoridad que radica en su persona, como tal las responsabilidades que asuman los valores de los derechos humanos. Aunque debe de admitirlo, y a pesar de su propio ombudsman sostendría para su propia vida. ¿Qué funciones tiene el ombudsman? La función esencial de esta institución es de origen escandinavo, que se difunda por numerosos legisladores contemporáneos de las diversas familias jurídicas. ¿Esto qué quiere decir? Que sus funciones del ombudsman es ayudar a la persona con problemas fuertes, que es decir, o casos
muy, muy relevantes, como un suicidio, una violación o un crimen. Son diversas familias jurídicas a las que perciben en administración pública que éstas absorben cada vez como resulta inevitable y resistente el estado social de nuestra época. Procurar en nuestra época, procurar una solución rápida a cuestiones planeadas, es decir, realizar una investigación para concluir la recomendación obligatoria en su caso pretendiente, reparar la violación y considerar esta que se prometió. Eso es lo que considera el ombudsman. Las clasificaciones de los derechos son por su objetivo y contenido, y la otra es de intereses salvaguardistas. La clasificación de los derechos humanos en atención que son subjetivos, que son titulares de ellos, que son derecho a las mujeres, derecho de los niños, derecho de personas con discapacidad, derecho a los trabajadores, derecho a campesinos, derecho inmigrantes, derecho de adultos mayores y derecho de los indígenas. Las obligaciones que conllevan los derechos humanos es activo en la sociedad, y el otro es pasivo, que es ley institucional, y el gobierno, que son gubernamentales. ¿Cuáles son los derechos universales? Los derechos universales son derechos de niñas y niños y adolescentes. Este derecho relativo que conlleva un programa contra de las personas que se trata. Derechos relativos son agravios a periodistas y defensores civiles de los derechos humanos. Derechos relacionados con la desaparición de personas. Derecho a las personas inmigrantes y derecho de los pueblos comunidades indígenas, derecho a la protección y a la salud, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, derecho de las personas adultas, el derecho a los inmigrantes, a gozar de todo tipo de derechos que se reconoce la institución política de los Estados Unidos mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos en el Estado. En el primer artículo constitucional nacional reconoce de la manera amplia, sin excepción, de gozar el derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado mexicano en la Constitución Política Nacional y en la de los instrumentos. El derecho a la nacionalidad, derecho a la libertad de tránsito, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derecho a la asistencia consular y derecho no a la discriminación, no porque sea de otro color, de otro país o otro estado, va a tener derecho a la discriminación. Cuando llegue ahí, no. Es derecho no a la discriminación. No importa que sea discapacitado, no importa de qué religión venga, no importa su preferencia sexual. Derecho a solicitar asilo. Que toda persona que llega a cualquier país tiene derecho a un asilo y que le den atención, salud y comida. Derecho a solicitar el reconocimiento de las condiciones del refugiado. Es una persona extranjera que se encuentra en territorio nacional y esta no puede acogerse o no puede regresar a su país, que no importa de dónde es, de qué color sea, qué sexo, qué condiciones tenga,
y, y investigar por qué causa, motivo, razón y circunstancia no pueda llegar o no pueda regresar a su país o ciudad natal. Derecho a la protección y unidad familiar, derecho a la dignidad humana. Todo inmigrante tiene todos sus mismos derechos, no importa que llegue a emigrar a otro lado o quedarse a vivir ahí. Derecho a no ser criminalizado. Un inmigrante que es motivo para criminalizar ¿qué quiere decir? Ser una persona inmigrante no implica que seas un delincuente, o te tachen de cualquier otra cosa que hayas o que no hayas cometido. Eso no te da el derecho a ser criminalizado por las personas que te lleguen a rodear. En ningún caso de situación migratoria que se pueda regularizar de sí mismo del derecho migratorio. Derecho a un alojamiento digno. Derecho a no ser incomodado. Derecho a un intérprete o traductor. Derecho de ser detenido en las unidades y dentro de las dimensiones de los albergues. ¿Esto qué quiere decir? Que toda persona ahí debe tener los derechos, que es la protección civil, las personas que lleguen a actos comunitarios, que lleven comida, que lleven atenciones médicas, todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Vamos a hablar sobre las obligaciones que conllevan los derechos humanos. Es promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanitarios, tanto como los derechos que se clasifican en la CNDH. Las CNDH son derechos que asuman las individualizaciones y las colectivas, establecido con la Constitución, nacionalidad y el derecho internacional. Las garantías individuales son aquellos humanos garantizados con rango constitucional que se consideran como esencial en la existencia del político y el ombudsman. Los derechos nacionales, la función del ombudsman con la legislación mexicana, intentos de implementar el ombudsman en México. Las fuentes de derechos son fuentes reales en el contenido de la ley, fuentes formales y fuentes históricas. Fines de derecho. Los fines de derecho es seguridad jurídica, justicia, bien común, libertad, orden jurídico y dignidad humana. Las garantías jurídicas son universales, que se protegen a los individuos o grupos contra las cortemitaciones que interfieren a las libertades y a los derechos fundamentales con la dignidad humana. Las garantías individuales se clasifican por garantías de igualdad, garantías de libertad, garantías de propiedad y garantías de seguridad jurídica. Bueno, eso sería todo de lo que son los derechos del primero, el segundo y tercer parcial. Eso es todo sobre los derechos humanos relacionado sobre el derecho a mí y hacia las otras personas.